10:51. Volvemos a tocar el tema del 10% porque ha habido críticas transversales en el ingreso de este nuevo proyecto de reforma constitucional para un tercer retiro de los fondos de las AFP. Dentro de la oposición hay posturas dispares sobre un eventual avance de esta iniciativa. Vamos a conversar del tema con el diputado de la DC, Gabriel Silver. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, saludarte a ti en el estudio, a quienes nos escuchan a través de CNN. Bien, ahí los estamos escuchando un poquito mejor, diputado, a propósito de lo que veíamos en una nota anterior de este anuncio que ya había adelantado la diputada Pamela Giles. El tema es que lo haga de manera o de esta manera con su jefe de gabinete, además es candidato a gobernador, y eso generó ruido y molestia en distintos sectores políticos, también desde la oposición. Pero más allá de eso, hay distintas posturas respecto a lo que esto puede generar, porque ya hoy empiezan, de hecho, los alegatos en el Tribunal Constitucional del segundo retiro para evitar lo que ha dicho el presidente, evitar este tipo de propuestas que fueron presentadas. ¿Usted, o cuál es su postura más bien de esta propuesta de la diputada Giles? A ver, bueno, hay varios elementos a considerar. Primero, es muy importante el precedente del Tribunal Constitucional, y lo seguimos de manera muy atenta, no causa efecto respecto del segundo retiro, pero obviamente lo que allí se diga marca un juicio de valor respecto al rol del Congreso de aquí al fin, a lo menos, de la administración Piñera y las facultades que tiene el Congreso en materia previsional, en materia de un tercer retiro, u otros temas en los cuales, a nuestro juicio, esta suerte de parlamentarismo de facto ha venido equilibrando la falta de gobernabilidad por parte del Ejecutivo. Y claramente, si hay un fallo que señala que es iniciativa exclusiva del presidente, esto le pone un cierre con candado a todos los retiros en adelante u otras iniciativas similares en esta materia. Usted decía... Ahora bien, respecto del... Sí, decía más temprano, diputado, que hoy no hay ningún incentivo a los chilenos a seguir cotizando. En consecuencia, va a haber un tercer, cuarto o quinto. ¿Usted cree, o de esta manera justifica de alguna manera este tipo de iniciativas que van a seguir ocurriendo en la medida que no haya un cambio profundo en el sistema de pensiones? Bueno, dicho esto, y aunque suene contraintuitivo, yo lo he señalado, estoy a favor de un tercero, cuarto o quinto retiro mientras tengamos este modelo o sistema de AFP que entrega muy malas pensiones a los chilenos, en donde claramente hay una invitación a cotizar el 10% de nuestros ingresos por 30, por 40 años, y vemos que hagamos lo que hagamos, la gran mayoría de los salarios de nuestro país, que además son bajos, van a entregar pensiones muy similares respecto a aquellos que no cotizaron, vale decir, son beneficiarios del pilar público mediante la pensión básica solidaria, y en consecuencia, si no hay un cambio estructural, que es lo que yo siento, no hay un incentivo en este caso para cotizar en el sistema, y va a ser prácticamente indoloro para los chilenos el seguir retirando plata de la AFP. Al final hablamos de un instrumento o vehículo financiero más que puede ser comparable con otros de renta fija, o quienes quieren invertir en acciones o en un bien raíz, incluso con condiciones de plusvalía o rentabilidad mejores que los que hubiese entregado el sistema de AFP. Y la forma en que se hace esta presentación de la iniciativa, que lo decíamos, se había adelantado, pero de todas maneras, ¿era la forma, cree usted, de un jefe de gabinete? Eso es lo que generó molestia también. A ver, es que yo creo que aquí de alguna manera hay una suerte de estrategia o diseño electoral que uno puede compartir o no, pero hoy día todos se preguntan quién es Pablo Maltés, y si hoy día además lo asocian a la persona que tiene mayores figuraciones del punto de vista público por los distintos estudios de opinión, creo que obviamente fue inteligente y acertado esta decisión. Si es, ¿pero para quién? Santa, porque eso o no, ya genera ruido, forma, pues, diputado. Pero por supuesto, es como cuando el presidente de algún partido señala una política pública y uno dice, bueno, es que él no es parlamentario.
Eso puede ser controversial o no, pero eso es decisión obviamente y resorte de dicho sector político. Pablo Maltés es un actor político, querámoslo o no, es candidato a gobernador y todos sabemos que estamos en el Congreso y seríamos un poco hipócritas de negar obviamente su existencia, que colabora obviamente activamente con la diputada Pamela Giles, que además esta diputada tiene enorme apoyo desde el punto de vista ciudadano. Entonces en mis colegas se instala un poco esta teoría de la negación, de no querer entender que ella es un actor político más, aun cuando podemos estar en la antípoda o en la vereda contraria, pero creo que mejor entender que es parte de nuestra geografía política y sí decirlo a través de la vocería de Pablo Maltés. Creo que obviamente es su decisión, pero como digo, genera la paradoja que al mismo tiempo todos terminan hablando de Pablo Maltés justamente por esta, a mi juicio, falsa polémica que señaló el que él señalara o adelantara este proyecto. Cuando usted dice que está de acuerdo con otros retiros de los fondos de pensiones, ¿qué pasa con aquellas personas que con el primer retiro quedaron prácticamente sin ahorros previsionales y los que se iría agudizando si comienzan el retiro de otros más adelante? Claro, lo que pasa es que esto a mi juicio es una falsa polémica, porque respecto a aquellas personas, y lo partí diciendo al inicio de esta entrevista, que tienen bajos ingresos, después de 30 o 40 años, van a tener un ingreso o similar o en algo superior a lo que hubiesen tenido de ser beneficiarios de la pensión básica solidaria, vale decir, nunca haber cotizado el 10% respecto de sus ingresos. Y por eso es que, de alguna manera, y yo quiero que entienda también mi ironía, es que mientras exista este sistema de pensiones, el cuarto, el quinto retiro, obviamente, va a ser de alguna manera el vehículo mediante el cual los chilenos, porque son todos inteligentes aquí, no hay que comprar a la gente por tonta, también analiza si la plata le conviene más tenerla, por ejemplo, en un bien raíz, invertirlo y tomar un crédito hipotecario, capitalizar por esa vía, o efectivamente elegir otros instrumentos, seguro con ahorro, como eligen otros los chilenos. Pero mientras sostengamos este sistema en que cada uno se rasca con sus propias uñas, sin apalancamiento del punto de vista público, sin un porcentaje de solidaridad, sin un ente público que sea la alternativa frente a la AFP, que a mi juicio debió haber causado un efecto espejo respecto al resto de los operadores del sistema para tener, por ejemplo, condiciones de comisiones más baratas, claramente va a estar ese incentivo. Y yo, como digo, de manera responsable, participo justamente de esa decisión. Cosa distinta que, por ejemplo, si usted me dijera, es funcionario de la Fuerza Armada, si de cada 3 pesos que usted pone, 7 además le va a poner el Estado, claramente va a estar tomando una muy mala decisión, porque va a estar desmantelando un sistema de pensiones que le es positiva, en este caso como cotizante. Hoy día usted pone 1 peso y el Estado no le pone nada. Un balde de agua fría, para mí fue la sorpresa del ministro de Hacienda este fin de semana, que nos notifica que la Comisión Tributaria, que abre el tema de las exenciones, por ejemplo, iba a postergar su decisión para el próximo trimestre del año 2021, cuando a mi juicio va de la mano la reforma de pensiones con la reforma tributaria en esta materia. Es urgente porque los ingresos de los chilenos son muy malos, y usted me va a decir, hay malos ingresos, malas pensiones. Por supuesto, ese es el resultado, cualquiera sea el sistema que tengamos, pero tiene que ir con una base del punto de vista de ingresos fiscales. Nosotros pensamos de los 9.300 millones de dólares, inyectar cerca de 4.000 respecto a los pensionados de la AFP, que como digo, hagan lo que hagan, retiren lo que retiren, van a tener pensiones similares a que si nunca hubiesen cotizado. Y eso es porque el sistema de la AFP en su chasis, obviamente absolutamente privado, es un sistema que no resiste más del punto de vista si queremos hablar de seguridad social y que los chilenos tengamos incentivos para no retirar la plata. Y para ir terminando, diputado, comienzan los alegatos en el Tribunal Constitucional respecto al primer retiro. Eso era para poner un cierre a estas presentaciones, decía el presidente cuando lo envió al TC. ¿Cuáles son o de qué va a depender, cree usted, de lo que pasa en el Tribunal Constitucional, de lo que pase con esta discusión, si es que se da? A ver, en primer lugar, obviamente, el Tribunal Constitucional va a rayar la cancha respecto a este tipo de iniciativas u otras similares y básicamente respecto al rol del presidencialismo en nuestro país. A mi juicio, y sin aventurar el fallo del tribunal, cuando en la sala segundo retiro tuvo 150 votos, con creces tuvo
más allá de las 2/3 partes de una reforma constitucional, tuvo un super quórum suficiente para, obviamente, afianzarse desde el punto de vista de su legalidad y haber obrado con estricto apego a la Constitución. Por eso es tan importante, obviamente, esta señal que dé el TC. Y yendo un poco al fondo, más allá de lo jurídico y el precedente institucional respecto del rol ejecutivo-Congreso, quiero decir que si un gobierno con 7% de adhesión ciudadana se ha sostenido en parte en una de las crisis de gobernabilidad más importantes desde la recuperación de la democracia en los 90, ha sido también por el rol del Congreso, que de alguna manera ha sido un contrapeso justamente a un gobierno que está absolutamente en el piso. Por eso digo que aquí el gobierno se juega una ficha que a mi juicio es bastante arriesgada, porque ahí sí todo el peso de la gobernabilidad en esta suerte de parlamentarismo de facto que hemos hablado, que le queda al gobierno hasta que termine su mandato en marzo, va a descansar sobre los hombros del presidente Piñera. Y eso puede ser o muy bueno para él, pero también puede ser una mala noticia respecto a que tengamos un gobierno cada vez más en picada, cada vez más solo y que no tenga un contrapeso cuando está zozobrando la nave. Bien, diputado, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que le vaya muy bien.